¿Qué tal amigos? Hay una función en el iPhone que puede ahorraros muchísimo tiempo, haceros la vida más fácil y que casi nadie usa. Se llama automatización. Y ojo, no necesitas ser un experto para sacarle partido. Yo reconozco que tampoco le prestaba atención al principio, pero desde que empecé a usarla tengo varias tareas que el iPhone hace por mí sin que yo toque nada, literalmente. Hoy os voy a enseñar cómo automatizo mi iPhone para que trabaje solo con ejemplos reales que uso cada día. Y lo mejor es que podréis copiar estas automatizaciones tal cual o adaptarlas a vuestro estilo. Vale, pero os preguntaréis que ¿qué es exactamente una automatización? Bueno, básicamente es decirle al iPhone que cuando pase esto, haga esto otro. Y lo mejor es que lo hace solo, sin que tengas que hacer nada. Por ejemplo, puedes hacer que al llegar a casa se active el modo de concentración o que cuando conectes tus AirPods se abra automáticamente tu app de música favorita. Incluso podrías programar que cada mañana a una hora concreta te dé un resumen con el tiempo, tus eventos del calendario y los recordatorios del día. La idea es que el iPhone se adapta a ti y no al revés. Y cuando empiezas a probarlo te das cuenta de lo cómodo que es. Venga, os lo muestro con detalle. Bueno, pues vamos allá. La primera automatización que quiero mostraros es esta que me activa un modo de concentración todos los días a las 10 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega esa hora, mi iPhone entra, digamos, en un modo de desconexión en el que lo que hace es ajustarme el brillo de la pantalla, me silencia las notificaciones y, bueno, obviamente, pues evita también pues, que se reproduzcan sonidos y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Este se ejecuta inmediatamente todos los días a esa hora. Esa sería una de las automatizaciones. No os preocupéis que ahora os voy a explicar cómo podéis crear las vuestras. Vamos con la siguiente automatización que tengo en mi iPhone. Sería la de activar y desactivar el modo de bajo consumo automáticamente. Tengo configurado de esta forma mi iPhone, que se ejecute inmediatamente la automatización y luego que cuando el nivel de batería sea inferior al 25% se defina el modo de bajo consumo, es decir, en este caso, que se active. Y, por otro lado, que cuando el nivel de batería sea superior al 50% se desactive el modo de bajo consumo, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Y que se ejecute también inmediatamente sin necesidad de yo tener que autorizarlo previamente. Estas dos automatizaciones, insisto, yo os recomiendo que las tengáis siempre a mano porque, bueno, siempre vienen bien. Luego, por otro lado, tengo también una automatización que todos los días a las 9 de la mañana me manda una notificación con un pequeño resumen del día. Me dice el tiempo que va a hacer, qué eventos tengo en el calendario y me recuerda qué tareas tengo pendientes. Es como tener un pequeño asistente que me pone al día antes de empezar. De todos modos, para mostraros cómo trabaja esta automatización, por ejemplo, voy a hacer la demo, pero utilizando a Siri, que viene a ser lo mismo. Es decir, yo a Siri, simplemente con decirle el nombre del atajo en cuestión que estoy automatizando, que es resumen del día de hoy, me va a dar la respuesta que a mí me sale todos los días a las 9. Resumen del día de hoy. Y ahí, como estáis pudiendo ver, tengo la previsión diaria con mis eventos, mis recordatorios y el tiempo y un mensaje de ánimo de Siri. Así que bueno, digamos que la automatización viene a ser algo como lo que acabáis de ver, pero que se sucede todos los días a las 9. Esto que acabo de hacer es un poquito más complejo que las automatizaciones básicas que te permite configurar el iPhone. Es decir, yo lo que he hecho aquí realmente es configurar un atajo que he creado previamente. En mi vídeo del otro día yo ya os mostré cómo crear atajos y bueno, esta es la composición de este atajo, os lo muestro por si queréis copiarlo, simplemente. Tendríais que seguir los mismos pasos y listo. Insisto, esto lo expliqué muy bien en el vídeo del domingo pasado, así que si os interesa y no lo habéis visto, echadle un vistazo, os lo voy a dejar luego como un vídeo recomendado. Vamos a continuar. Otra automatización que tengo es esta relacionada con dispositivos Bluetooth. Yo lo he puesto con los AirPods, pero podréis ponerlo con lo que queráis. Consiste en lo siguiente, y es que cuando mi iPhone se conecte a mis AirPods Pro, se va a abrir una aplicación determinada, en este caso la app de música. Si os parece, voy a probarla, así que dadme un segundo. Vale, voy a coger los AirPods y me los voy a poner. Entonces, ahora, en cuanto me ponga los AirPods, vais a ver cómo se ejecuta la automatización automáticamente y me ha abierto la aplicación de música sin yo tener que hacer nada. En fin, como veis, es de esas cosas tontas que, bueno, pues
pues realmente, a ver, no tiene mucho misterio, pero al final te ahorra tiempo. Y al final, fijaos que cuando nos ponemos los auriculares muchas veces lo que queremos es algo así, ¿no? Pues ya está, pues podemos configurarlo de tal forma. De todos modos, si no queréis que se abra siempre, podéis ejecutar tras confirmar, es decir, que la aplicación solo se abra si Atajos ha recibido nuestra autorización previamente. Vale, otra automatización que tengo, esta la he modificado un poquito, ¿vale? Para que no salga mi ubicación, pero es la de que cuando llego a casa, en este caso he puesto la Puerta del Sol, se active la conexión Wi-Fi y así pues directamente nos conectamos a nuestro router. Podríamos hacerlo a la inversa, que se desconecte cuando nos vamos de esa ubicación, ¿vale? Esto, insisto, puede ser una automatización súper básica, pero fijaos que así no tengo que entrar a ajustes ni acordarme de tener que activar el Wi-Fi, y lo mismo podría hacerlo, por ejemplo, con el Bluetooth, el modo avión o lo que queráis. No sé, o sea, una vez lo tienes, la verdad, siempre se agradece. Así que ahora supongo que después de ver todas estas automatizaciones, tengo alguna más por ahí, os estaréis preguntando cómo podéis crear las vuestras. Bueno, pues vamos con el siguiente paso. Bueno, para ello lo que vais a necesitar primero es meteros en la aplicación de Atajos. Iros al menú central de la parte inferior, que es automatización. Aquí seguramente, si no tenéis ninguno, os saldrá un botón azul en el centro de crear nueva automatización. Vosotros le dais y automáticamente ya os va a salir una pestaña tal que así, en la que vais a poder elegir cualquiera de estas opciones que sirven de activadores. Es decir, para que cuando suceda eso, pase lo que vosotros queréis que pase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría crear una automatización para que se ejecute en un momento del día determinado, algo que tenga relación con la alarma, cuando se active el modo sueño, cuando llegue o salga de una determinada ubicación o cuando me conecte a CarPlay, por ejemplo. Imaginad que cuando queréis conectaros a CarPlay queréis activar el Bluetooth, ¿no? Pues podríais ejecutar inmediatamente tras confirmar lo que veáis para que se conecte automáticamente al Bluetooth de vuestro coche o se desactive. Simplemente le daremos a siguiente y aquí en nueva automatización vacía le daríais a definir. Definir, por ejemplo, hemos dicho Bluetooth, ¿no? Pues definir Bluetooth y aquí podéis darle a activar o desactivar. Esto ya un poco en función de lo que busquéis en cada momento. Vamos atrás y vamos a seguir viendo los diferentes ejemplos que tenemos a la hora de crear automatizaciones. Por ejemplo, automatizaciones que se realicen cuando pasa algo con un correo electrónico, con un mensaje, con una transacción que hemos hecho con la app de cartera, con un entrenamiento, por supuesto, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Por ejemplo, que al abrir o cerrar una aplicación pase X cosa, que podamos activar o desactivar el modo avión y suceda también X cosa. También tenemos activadores relacionados con la batería, por ejemplo, cuando conectamos el iPhone a un cargador, cuando el nivel de batería llega a un cierto punto, con los modos de concentración e incluso cuando el iPhone reconoce ciertos sonidos. Imaginad, podríamos crear una automatización que consista en que cuando el iPhone escucha a un niño llorar, llame a una persona por teléfono. Por poder, podríamos. O sea, hay muchísimas posibilidades. Si os parece, voy a crear una automatización sencillita para que veáis un poquito el proceso. Vamos a crear una automatización que consista, por ejemplo, en que cuando iniciamos un entrenamiento se ejecute inmediatamente una lista de reproducción de música. Entonces, aquí obviamente nos van a dar algunas sugerencias. Yo, por ejemplo, le voy a dar aquí a música y podría darle a reproducir. Y automáticamente aquí me va a abrir la aplicación de Apple Music y aquí podría buscar pues la canción, lista de reproducción o lo que yo quisiese. Por ejemplo, le voy a dar a biblioteca y en mi biblioteca, en playlist, le voy a poner, por ejemplo, imaginemos la playlist de Mix en bucle. Le damos a más y automáticamente lo que va a pasar es que cuando inicie un entrenamiento se va a activar esa lista de música que he configurado y además lo va a hacer inmediatamente, es decir, sin necesidad de autorización previa. Esto es una automatización. O sea, las combinaciones son infinitas. Yo aquí os he dado algunos ejemplos y listo. Como decía antes, también podemos crear atajos más complejos que las automatizaciones básicas que estáis viendo ahí para luego poder ejecutarlos rápidamente cuando pasan cosas en nuestro dispositivo. Yo os he mostrado, por ejemplo, que el iPhone me haga un resumen del día todos los días a las 9. Entonces, primero necesitaríamos crear este atajo en cuestión y luego simplemente en automatización le daríamos a más y en momento del día podemos poner que todos los días a una determinada hora, por ejemplo, las 14:36, todos los días, todas las semanas o todos los meses se ejecute dicho atajo. Por ejemplo, todos los días, que se ejecute inmediatamente, le damos a siguiente
y aquí en mis atajos elegiríamos el atajo en cuestión. Entonces yo aquí ya lo tengo bastante claro, va a ser resumen del día de hoy y ya está, y ya se me crea el atajo con el resumen a las 14:36 que ya tengo yo configurado previamente desde aquí. Insisto, para comprender bien todo esto necesitaréis ver el vídeo que hice el domingo pasado. Y bueno, no tiene mucho más misterio en realidad. O sea, podéis hacer y tener tantas automatizaciones como queráis y lo mejor es que una vez las creáis os olvidáis. El iPhone lo hace todo. En fin amigos, como habéis visto, no hace falta ser un experto para empezar a automatizar vuestro iPhone. Con cosas tan simples como activar el wifi al llegar a casa o poner el modo de concentración por la noche, ya estáis haciendo que el móvil trabaje por vosotros. Y esto es solo el principio, no os perdáis el vídeo que subimos el domingo pasado en el que os mostramos a crear atajos con ChatGPT, porque estos, combinados con las automatizaciones, pueden daros casos de uso muy potentes. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar un me gusta, que nos ayuda un montón, y también dejadme un comentario diciéndome qué automatizaciones usáis o cuál os gustaría probar. Por mi parte, poquito más. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden llegar a interesar si os habéis quedado con ganas de más, entre ellos el de atajos, así que os lo dejo ahí al alcance de un toque. Nos vemos en próximos vídeos aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.